Muy buenas tardes otra vez y bienvenidos a Hablando Inmigración, donde hablamos de diferentes temas migratorias y contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Yo soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin. Tenemos décadas de experiencia ayudando a los inmigrantes con sus casos, sus trámites y queremos ayudarle a usted. Entonces, el tema de hoy va a ser, ¿tiene récord criminal? A ver si puedo ayudarle a limpiar su récord. Eso es un problema muy común en este país. Los inmigrantes a veces tienen problemas con las leyes y pueden afectar su estatus o su trámite que quiere seguir. Entonces, en algunos casos es necesario tratar de evitar los problemas, tratando de quitar algún caso de su pasado. Entonces voy a hablar de todo esto, pero antes de comenzar, les quiero recordar que yo estoy aquí cada lunes a las 4:30 y la abogada Elizabeth va a estar con ustedes cada jueves a las 9 de la noche. Nosotros tenemos muchos videos grabados en Facebook, pero estamos siempre haciendo nuevos, 2 a la semana. Entonces, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y si tengan alguna pregunta, por favor, haga su pregunta aquí en los comentarios y contestaré su pregunta en vivo aquí durante este video. Bueno, voy a comenzar el tema de hoy, que es sobre los antecedentes penales y cómo pueden afectar al estatus de uno, si ya tiene estatus, o la posibilidad de arreglar un estatus en el futuro, si quiere seguir algún trámite o si calificaría para algún trámite. Los antecedentes penales pueden causar grandes problemas. Por ejemplo, negación de algún beneficio migratorio que está buscando una persona, o a veces, aunque no resulta automáticamente en la negación, puede requerir un perdón que sería más trabajo, más gastos, más tiempo y a veces, dependiendo del trámite que le toca, a veces la persona tiene que esperar su perdón fuera de los Estados Unidos. Entonces eso también puede causar grandes problemas y puede ser eh, suficiente razón para tratar de quitar el caso de su récord que le está causando el problema, ¿verdad? Bueno, también sabemos que los antecedentes penales pueden resultar a veces en la deportación, que es una preocupación muy grande para muchas personas, obviamente. Um, También quiero mencionar que no solo las personas indocumentadas o con como estatus temporales, como DACA o TPS, pueden ser deportados, sino también los residentes permanentes, los que tienen la mica de residencia, pueden ser deportados por ciertos delitos. Y no importa de que el caso está cerrado, si uno ya ha servido su tiempo, si hubo tiempo de cárcel o prisión, si ya ha pagado sus multas. He tenido muchas consultas con gente que dicen, pues ya pagué todo eso, ya pagué todo lo que requerían de mi caso. Bueno, eso es bueno, pero la ley de inmigración dice que por ciertos delitos los pueden sacar del país. Y entonces, si el caso ya está, ese es el caso criminal. La migración puede iniciar la deportación basado en ciertas condenas criminales, ciertos antecedentes penales. Así es que es importante asesorar su situación, si tiene algún arresto, algún caso que fue a corte, para ver si le puede afectar, si le va a afectar más adelante o si ya le está afectando. Otra cosa, otra posible consecuencia de los antecedentes penales es, por ejemplo, que le puede descalificar de ciertos alivios o amparos en la Corte de Inmigración. Si usted ya está en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración, ciertos delitos, ciertos antecedentes penales descalifican las personas de algunas aplicaciones que los demás pueden hacer. Entonces, sí hay varias razones para tratar de limpiar su récord. Um,
no es algo que uno pues quiere hacer, ¿verdad? No es divertido hacer, pero a veces es muy necesario y puede hacer una gran diferencia en su caso. Pues también quiero explicar que muchas veces las personas piensan, solo me afecta si es un caso muy fuerte, como una felonía o algo muy, muy grave. Sí, las felonías y otros casos graves a veces sí tienen fuertes consecuencias, pero también algunos delitos menores o misdemeanors pueden afectar a uno también, dependiendo del caso. Entonces, como depende no solo del tipo de caso, si es felonía, misdemeanor, qué tipo de caso, violencia doméstica, drogas, muchos tipos de casos también afectan, pero también depende de qué trámite uno está siguiendo, si es la ciudadanía, son diferentes requisitos, por ejemplo, si es la residencia que está pidiendo, si es DACA, si es una aplicación de, por ejemplo, cancelación de deportación que está haciendo frente al juez de migración, si es el asilo. Cada trámite, por lo típico, tiene diferentes requisitos y los diferentes delitos pueden tener diferentes consecuencias dependiendo de qué trámite está siguiendo y qué tipo de delito fue. Si fue de fuera de lo de Wisconsin, puedo analizar su situación y dar una recomendación. Pero si su caso criminal ocurrió en Wisconsin, yo también en muchos casos puedo ayudarle a limpiar su récord, a abrir o volver a abrir su caso, reabrir su caso que está cerrado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no es fácil, pero es posible y lo he hecho varias veces. He tenido éxito abriendo casos de nuevo en diferentes condados, en diferentes partes de Wisconsin. Entonces vamos a hablar de algunas situaciones en las cuales podemos a veces reabrir un caso, ¿verdad? So, um, en algunos casos investigamos lo que había pasado en el caso criminal anterior. Y es muy común, a veces hasta el juez hizo un error. A veces hay errores en el caso, ¿verdad? El juez tal vez no le aconsejó bien de sus derechos, que el abogado que tenía tal vez le dio mal consejo, que hasta algún otro error o violación de sus derechos, si había pasado durante el trámite de su caso criminal, a veces puede ser una razón legal para reabrir su caso y llevar el caso otra vez con el juez para un nuevo juicio, ¿verdad? Un nuevo caso y una nueva negociación con el fiscal. Uh, bueno, entonces a veces hay casos así donde hubo un error claro, alguna violación de derechos de usted. Eh, Esos casos son más fuertes, pero también, aunque no existe un error muy obvio, a veces podemos convencer al fiscal ayudarnos en el caso, de juntar con nosotros pidiendo a la corte, al juez que reabran el caso y a veces logramos eso también. Entonces, el meta de estos casos en inglés que se llaman post-conviction relief o un alivio después de la condena, las metas son, pues en algunos casos, si se puede, una despedida del caso. Reabren el caso, quitan la condena de su récord y a veces despedimos el cargo que hubo y eso es un buen resultado. Y en otros casos, los fiscales quieren algún resultado favorable para ellos también. Entonces, en algunos casos, negociamos como una rebajada de los cargos. Por ejemplo, podemos decir que uno tenía una felonía y a veces podemos rebajar el cargo a un misdemeanor del delito menor que ya no tiene consecuencias migratorias para usted. Eso sería también un resultado favorable para su caso, para su situación de migración. Entonces, hay muchas diferentes posibilidades de cómo estos casos pueden seguir adelante y resultar en una mejor oportunidad para proceder con su caso de migración. Porque muchas veces, como mencioné,
los antecedentes penales pueden ser un impedimento a su aplicación, su trámite de residencia, de ciudadanía, de cualquier beneficio migratorio, o también puede estar resultando en su deportación o negación de entrada al país. Entonces, como digo, en muchos casos y hasta en algunos casos, cuando la persona ya fue deportado por algún delito, a veces podemos volver a abrir el caso aunque la persona no está aquí. Es más difícil porque muchas veces los jueces quieren que la persona vaya a una audiencia, pero ahora, especialmente con los nuevos desarrollos por la pandemia, donde hay muchos cortes que están haciendo por video, así como este video por computadora, es posible que la persona aparezca pues por video en lugar de en persona. Entonces, sí hay muchas posibilidades de limpiar su récord, de quitar algún delito viejo o reciente que tiene en su récord. Lo he hecho, como dije, varias veces y es posible. Depende de su situación, entonces primero tengo que asesorar los datos y detalles específicos a su caso y le puedo dar como una recomendación de qué tan posible parece y podemos intentarlo. También, más aparte, quiero mencionar que es mucho más fácil ayudar a una persona cuando el cargo está pendiente que después, cuando el caso ya está cerrado. A veces es posible reabrir los casos, pero es mucho más fácil, más posible negociar algún resultado que le conviene mientras el caso está pendiente todavía. Entonces, si tiene un cargo criminal o de tráfico pendiente en corte, ahora es el momento de contactarme porque muchas veces entrándome al caso puedo negociar ya con el fiscal directamente o hablando con su abogado de defensa criminal o defensor público, puedo dar los consejos a ese abogado para que negocie un buen resultado en primer lugar, porque es mucho menos costoso negociar un buen resultado mientras el cargo está pendiente que tratar de reabrir un caso cerrado. Entonces, esas son las dos opciones y lo he hecho muchas veces en las dos situaciones. Trabajo con muchos abogados de defensa criminal, dándoles recomendaciones. Yo les hago una carta explicando mi análisis y mi recomendación y les ayudo a negociar un trato con el fiscal. Pero si ya es tarde y el caso ya está cerrado y está causando problemas, está en deportación, está detenido por migración o quiere hacer un trámite y este caso le va a causar una negación o va a requerir un perdón que va a ser difícil conseguir, entonces llámeme también porque posiblemente podemos limpiar su récord, quitar ese caso de su pasado y seguir adelante con el trámite que quiere hacer o sacarle de la deportación. Entonces, quiero recordarles una vez más que estamos hablando de el récord criminal. Si uno tiene antecedentes penales en Wisconsin, yo puedo ayudar a tratar de limpiar su récord. Si tiene antecedentes penales de otros estados, también vale la pena hacer su consulta porque puedo analizar qué consecuencias tiene, cómo le puede afectar ese caso. Si necesita perdón, si no necesita perdón, si no puede seguir con su caso y si no hay opción para ayudarle, puedo ayudar a buscar un abogado en el otro estado que tiene experiencia con ese tipo de caso para quitar ese problema y entonces nosotros podemos seguir con su trámite o defendiéndolo en frente al juez de migración, en el tribunal de migración, dependiendo de su situación. Bueno, hasta el momento no veo ninguna pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? Por favor, haga su pregunta aquí en los comentarios. Con mucho gusto puedo contestar su pregunta, su inquietud, si tiene una duda. No importa qué tipo de pregunta, no tenga dudas, no tenga miedo, pues haga su pregunta aquí. Por eso estamos aquí con ustedes 2 veces a la semana, porque queremos ayudarles con sus casos. Contestar sus preguntas para que tengan la información
correcta, la información verdadera. Hay un gran problema en la comunidad de que hay mucho chisme, hay mucha mala información, a veces hay gente como notarios que dan información que no es correcta porque no son abogados y no son al tanto de los cambios complicados de la ley de inmigración. Entonces, aproveche de su oportunidad de preguntar hacer su pregunta con un abogado de inmigración con experiencia. Nosotros estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta. Nada más les recuerdo que ponga una pregunta general. No comparte su información o detalles personales para proteger su confidencialidad. Pero con mucho gusto atiendo sus preguntas aquí, o si prefiere hacer su consulta personalmente, pues estamos disponibles también para consultas. Si llame al número en la pantalla, nuestro número es 414-962-7440. También puede mandar un mensaje por Facebook Mensajero y podemos programar su cita de esa manera. Bueno, estoy viendo una pregunta. Si me dan un momentico, voy a leer la pregunta. Ok. Tenemos una pregunta de Evelyn. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para cita de huellas para DACA? Ahí hablé para USCIS y solo es la operadora. ¿Hay alguna opción para poder hablar con una persona? Tengo 4 meses esperando la cita de huellas y aún nada. Bueno, Evelyn, sí, gracias por su pregunta. Es un gran problema ahorita de que hay atrasos muy, muy grandes por la migración, como ahí menciona en su pregunta. USCIS, por sus siglas en inglés, está muy atrasado de casos y están demorando mucho en mandar a veces los recibos y programar las citas de huellas. Evelyn, si es su primera vez pidiendo DACA, sí puede demorar un buen tiempo. Las renovaciones de DACA, si está renovando, normalmente proceden un poco más pronto, pero de hecho no hay muchas opciones para comunicar con migración. En el sitio de web de internet de uscis.gov, uscis.gov, también uno puede hacer una, ¿cómo se llama? Solicitud de información sobre su caso, un estatus. Entonces puede meter sus datos ahí donde dice chequear estatus del caso o check case status en inglés. Pero llamando solo ofrecen el número de servicio al consumidor, Customer Service Number, es el mismo número y tiene que seguir llamando porque está difícil. Reciben muchas llamadas y no siempre atienden las llamadas muy bien. Entonces no hay muchas otras opciones aparte de esperar, pero como mencioné, depende de si es la primera vez o una renovación. Las renovaciones corren un poco más rápidos. Las aplicaciones de DACA por primera vez tardan más tiempo. Entonces, no es muy extraño de que está tardando ese tiempo. También quiero mencionar que si es una renovación y ya habían tomado sus huellas anteriormente, muchas veces no le tienen que poner una nueva cita de las huellas, sino mandan un aviso diciendo que pueden volver a usar las huellas que habían tomado antes. Entonces, depende mucho, Evelyn, de que si es una renovación o si es su primera vez pidiendo DACA. Bueno, espero que eso ayuda. Si pasan tal vez otro mes o 2 meses sin nada, pues yo estaría entonces mandando solicitudes por su sitio de internet y también llamando al número de servicio del consumidor. Entonces, pues mucha suerte con su caso. Si puedo ayudar más adelante, déjeme saber. Bueno, tenemos otra pregunta de Güero. Estoy en el trámite de asilo y tuve un problema con una mujer y me está acusando de violencia doméstica. ¿Qué me puede afectar? Ok. Güero, si tiene una acusación o cargo criminal, es importante que hablemos en una consulta para ver
qué tan fuerte es el cargo que le están haciendo y qué opciones tenemos para resolver el caso, porque sí, casos de violencia doméstica, dependiendo de qué cargo exactamente es, pueden afectar a la elegibilidad del asilo. Entonces, sería sumamente importante hacer algún movimiento antes de que se lo encuentren culpable. O sea, no sé qué va a ser el caso suyo, pero no quiere la ayuda antes de que se haga final el caso, antes de que termine el caso. Sería mucho mejor tratar de negociar algo ahora mientras el caso está pendiente que después cuando ya está con un caso en su récord, ¿verdad? Entonces, Güero, pues llámenos a la oficina, podemos hacer una consulta, puedo consultar también con su abogado de defensa criminal para tratar de resolver el caso. Pero sí, los casos de violencia doméstica pueden afectar el caso de asilo, pueden excluirlo de elegibilidad posiblemente. Entonces tenemos que averiguar exactamente qué cargo tiene y le puedo aconsejar de sus opciones para tratar de evitar problemas, porque obviamente quiere seguir adelante con su caso de asilo. Bueno, tengo otro comentario de Evelyn, que es su aplicación de primera vez. Pues de nada, Evelyn. Y tiene otra pregunta. Si algo está mal con lo que envié, ¿en cuánto tiempo me hacen saber para DACA? Bueno, no hay un plazo exacto, ¿verdad? Pero si hubo algo mal en su aplicación que envió, o por ejemplo, si no puso suficientes pruebas, evidencias incluidos en su aplicación de DACA, eventualmente le van a mandar una carta que se llama un Request for Evidence o solicitud para evidencia. Y normalmente ahí van a poner una lista de documentos que ocupan o errores que tiene que corregir. Entonces, no, como dije, no dan un plazo exacto, depende de cuándo le toca a un oficial revisar su aplicación, pero debe de ser, me imagino, dentro de los siguientes par de meses, algo así. Depende mucho de los trámites, están cambiando todo el tiempo y las rebajadas o atrasos, perdón, los atrasos van cambiando también mucho. Entonces, no puedo decir exactamente cuándo, pero sí, si necesitan más información o si hubo algo incorrecto en su aplicación, van a mandar una carta, deben de mandar una carta. Supuestamente, y en algunos casos hemos visto negaciones de una vez, pero normalmente mandan la carta dándole la oportunidad de responder primero antes de negar un caso. So, me imagino que si ya ha pasado 4 meses que no han rechazado la aplicación, que si falta algo, probablemente le va a caer una carta explicando qué tiene que enviar y una fecha límite para enviar lo que están pidiendo. ¿Está bien, Evelyn? Bueno, gracias por sus preguntas. Y pues gracias a todos que han hecho preguntas en el pasado. Me gusta contestar sus preguntas porque yo sé que, como dije antes, hay mucha información incorrecta y mala y me gusta ayudar a la comunidad para que tomen decisiones informadas, para que pues ganen sus casos, porque merecen la oportunidad y si son elegibles deben de agarrar el beneficio que están pidiendo. Bueno, también quiero recordarles que nosotros llevamos casos de casi todo tipo. El único caso de migración que no llevamos son los de los patrones, de como visas de trabajo, pero todo lo demás sí hacemos. Por ejemplo, casos de solicitudes de familia. Tenemos muchísimos casos de solicitudes familiares. La naturalización o ciudadanía para hijos de ciudadanos también. Llevamos casos de asilo de cualquier país. Llevamos casos de DACA, si sea la primera vez o una renovación. Llevamos casos de visas para víctimas de diferentes delitos o de trata de personas, tráfico humano, como la visa U y la visa T. Llevamos casos de víctimas de violencia doméstica, como la VAWA. Llevamos
básicamente todo tipo de caso que puede imaginar que no es de trabajo. También defendemos a las personas que están en deportación frente al Tribunal de Migración. Y como mencioné, el tema de hoy, representamos a inmigrantes con antecedentes penales que están causando problemas o que pueden resultar en un problema más adelante. Entonces, reabrimos casos de antecedentes penales y hemos tenido éxito con eso. Entonces, si tiene una situación de migración, pues échenos una llamada. Estamos aquí para ayudarles. Estamos en el 414-962-7440 y ayudamos a la gente aquí en Wisconsin, pero también en otros estados, en todas partes del país y en cualquier país del mundo. Entonces, pues si no hay más preguntas, los voy a dejar por hoy, pero muchísimas gracias siempre por su atención, sus preguntas y sugerencias. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima vez. Adiós.